Para hablar un poco de precios, el presidente de la República informó a mediados de la semana pasada en rueda de prensa la exoneración del IVA en panificados y fideos a través de un decreto por al menos un mes, con la posibilidad de extender el plazo 30 días más. Y para hablar de este tema estamos en contacto con Álvaro Pena, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay. ¿Cómo le va, Pena? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos. ¿Qué panificados van a ser exonerados de IVA con la medida que anunció el gobierno días atrás? Los panificados que están grabados con el 10%. Estamos hablando de Que pan vendrían francés. pan francés y galleta de campaña sin grasa. Los productos que ya tienen otros ingredientes llevan el 22% de IVA, ¿no? O sea, solo esos dos productos, otros panificados Esos no. dos productos. Ajá. Sí, pan francés que involucra el pan más consumido por los uruguayos, que vendría a ser la flauta, porteño, Felipe. Son los demás consumos en la población más vulnerable, ¿no? Bien. ¿Cómo vio la medida usted? Bueno, en momentos de crisis toda medida es buena, ¿no? Evidentemente hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra. Nunca vamos a estar conformes porque así somos los uruguayos, ¿no? Pero no, es buena, es una para ayudar por lo menos a las poblaciones más vulnerables. Hay gente que puede discutir que podría haber otras medidas, pero bueno, y vamos a ver, esta semana entraría el proyecto de ley al Parlamento y pienso que va a salir, ¿no? Ajá. ¿Y esto en los hechos permite recuperar ventas en panaderías? Bueno, nosotros tenemos un tema histórico ahí con la ilegalidad en el pan francés, que tiene una exoneración de IVA permanente, porque no tributan nada. Y por lo menos en el tema del IVA se acortaría la brecha, se podría quedar más a tono con el precio, independientemente que ellos hay otras cosas como los tributos municipales y BPS que no aportan absolutamente nada, ¿no? Pero es sí, alto, ayudaría. O sea, ayudaría, pero es alto el informalismo del sector, dice. Es muy alto. Igualmente tenemos el menor de la región, pero es muy alto. ¿Qué es Estamos muy hablando alto? de... Pena, perdóname, yo iba a ir para ahí justamente a la informalidad. ¿Qué es muy alto? Y cerca del 50%. O sea que la mitad de la gente que hace pan lo hace informalmente. Y más en donde está la población vulnerable, ¿no? Sin ningún control de salubridad, sin ningún control gramatológico. No hay tampoco ley que rija poder hacer inspecciones, descomiso de maquinaria. No es un tema sencillo y tampoco nunca hubo mucha voluntad política de un tema a solucionar, ¿no? O sea que, a ver, uno supone que con esta medida que se anunció van a recuperar las ventas algunas panaderías, pero no todas. Quizá esto que apunta más a la panadería de barrio. Sí, en las zonas más periféricas no te puede ayudar a cortar la brecha que existe con ese tipo de pan. No es que vas a llegar a los niveles de precio que tienen ellos, te va a achicar la brecha, ¿no? Claro. Podrán recuperar, evidentemente ayuda, hay mucha gente. La panadería es un rubro que pequeñas y medianas empresas familiares, muchos todavía no han trasladado los precios, este es un tema, no han trasladado los precios porque el informalismo no se los deja trasladar, y ahora con esta medida hay muchos que pueden trasladar, los que ya aumentaron pueden trasladar al precio esa baja, y los que no aumentaron pueden dilatar el aumento con esta medida, ¿no? Claro. El hecho de que el informalismo sea el menor de la región me pinta un panorama de que es algo con lo cual no se puede batallar. Pero ¿no estamos ante un buen momento como para plantear que se trabaje de otra manera el informalismo, siendo un 50% produciendo pan sin las mínimas controles de bromatología, sin una capacidad inspectiva? Quizá no será el momento de hacer algo en ese aspecto, Pena. Lo venimos planteando hace muchos años. Digo, históricamente la institución nos corresponde tomar y plantear medidas, pero no, digo,
se tienen que hacer nuevas leyes para eso. Está pasando ahora con los allanamientos nocturnos, exactamente lo mismo, no lo pueden hacer en las panaderías, lo mismo, tienen que ser allanamientos nocturnos, descomisar maquinaria, y eso no legalmente no se puede hacer. No es un tema sencillo, porque como ya dije, va a haber gente que está a favor, va a haber gente que está en contra. Como todo, ahora lo vieron con el plebiscito, ¿no? Había gente que estaba a favor y esto es lo mismo, no es un tema sencillo. ¿Cuánto tiene que valer, cuánto debería valer una flauta de pan? Y una flauta de pan hay desde 60 pesos hasta cerca de 100 pesos. Eso depende de cada negocio, la estructura de costos de cada negocio. No todo el mundo tiene los mismos costos, son empresas independientes, todas las panaderías, cada uno maneja de acuerdo a la economía de cada uno. Hay una sugerencia, pero eso, como le digo, cada uno es independiente y se maneja de la manera que puede, ¿no? Pena, ¿qué tanto perjudicó la pandemia al sector? Bueno, eso depende, como todo el mundo, obviamente afectó en mayor o menor medida dependiendo dónde estaba ubicado el negocio. ¿Ah, sí? Evidentemente, ¿Por negocios qué? sí. ¿Por qué? Y porque hay mucha panadería que está en puntos donde hay mucha afluencia de público, de paso, como colegios, universidades, hospitales. Ahí bajaron, claro. La Ciudad Vieja le pegó muchísimo. Todavía no se recuperaron los niveles de la pandemia, no se recuperaron. ¿Ah, no? Y no, hay muchísimas que ni cerca. ¿Y alguna tuvo que cerrar? Yo creo que por la pandemia precisamente no. Fue el empujoncito a muchas, fue el empujoncito que le faltaba, ¿no? Claro, ya venían tecleando y la pandemia y la disminución de ventas los terminó de afectar. Claro, sí, como otro tipo de negocio que unos subsistieron y otros con la pandemia los terminó de empujar, ¿no? Han abierto nuevos emprendimientos también. ¿Y lo de las redes también afectó que se vendiera tanta comida de personas que estaban haciendo en sus casas? Bueno, eso es otra lucha que tenemos con la informalidad por los medios electrónicos. También es muy grande, si ustedes entran a cualquier medio electrónico que haya, el tema de la informalidad también es muy grande. Y sí, mucha gente, como yo digo, que empezaron nuevos emprendimientos, personas que de repente se quedaron sin empleo por la pandemia y les gusta, incursionaron, ¿no? en el tema. Sí, en gastronomía fue una explosión, pero ¿ustedes consideran que el gobierno hizo la vista gorda para, en un momento de crisis de empleo también y de crisis económica, para permitir que estos pequeñas iniciativas en las redes sociales y en plataformas prosperaran? Y lo que pasa es que dentro de tantos frentes que tiene el gobierno, evidentemente hay prioridades, y seguramente no eran prioridades, es muy difícil de controlar también. Hay una comisión para el control pero tampoco no se han encontrado resultados efectivos, ¿no? En la pandemia, cuando comenzó la pandemia, en el buscador Google lo que más se buscaba era pan de masa madre. Sí. Todo el mundo era la onda hacer pan de masa madre en su casa y experimentar y hacer, y bueno, a raíz de ahí también empezaron nuevos emprendimientos, pero no vista gorda, no creo que haya sido vista gorda. Bien. Había muchos frentes, ¿no? Para atender. Sí. No creo que fuese prioridad ni cerca. Y Álvaro, ¿las grandes superficies que venden panificados han provocado el cierre de muchas panaderías de barrio en estos últimos años? No, porque, la gente sabe dónde ir a comprar las cosas. Eso es clarito. Ahora también escuché que no hay que hacer esto en la situación que estamos. Me parece que no es momento para estar tratando de sacar partido de una situación complicada, como ahora han sacado, que van a como que se dice, van a bajar los panificados y la pasta el 10%, y lo van a bajar porque ya lo subieron.
son negocios financieros y la panadería no es un negocio financiero. Estamos hablando de los supermercados, ¿no? Hay grandes superficies que van a hacer eso. Claro, suben primero y después dicen lo bajamos. Claro, Claro. digo, es un negocio financiero que cuando le vienen los costos es automático, ya está la gimnasia hecha. Las empresas como panadería o fábrica de pasta no son empresas familiares, micros y medianas empresas. Claro, no tiene el margen No. ese. Y cuando, Claro, cuando te lo subieron no avisaron, obvio. Claro, y ahora salieron a decir que lo van a bajar para que una medida simpática con la población, para que vean, son los, como quien dice, hablando en cierta manera, son los buenos de la película, van a bajar van a ayudar con una medida a la población cuando ya lo subieron. Y mucha panadería, yo personalmente no trasladé todavía los costos. Claro. Con esta medida del 10%, bueno, vamos a dilatar la suba, ¿no? Pero no todo el mundo ha podido trasladar la suba. Pena, para explicarlo de forma sencilla, porque a mí por lo menos mucha gente me traslada esta interrogante, y es que, ¿por qué se habla de que si sube el precio del trigo, lo que podría ser una buena noticia para ustedes, de todas maneras se complica tanto lo que es el precio de los productos panificados? ¿Se puede explicar de una manera sencilla? ¿Tiene que ver con los fertilizantes que se importan? ¿Con qué tiene que ver? ¿La suba del trigo, decís tú? No, la suba de los productos panificados y cómo afecta, o sea, la suba del precio del trigo podría beneficiar a algunos productores uruguayos, pero a su vez hay otros precios que están incidiendo. El tema del precio del trigo es un commodity, es un precio internacional. No, y cuando sube el trigo a nivel mundial, evidentemente los molinos, cuando hacen la parametría de costos para el precio de la harina, es un ítem en la paramétrica, ¿no? Claro. No tiene más remedio. Nosotros tenemos otros productos, aparte que el pan francés del que hablamos, o la galleta de campaña, no tienen esos ingredientes, por eso también se puede, y por eso tributan el 10, como puede ser huevos, como puede ser grasa, como puede ser azúcares, Claro. y eso también son cosas que han subido. Bueno, los huevos ustedes ya lo saben, las materias grasas, tanto sea grasa, margarina, la manteca está un poco más tranquila, pero la manteca ya tiene unos niveles de precio que, como todo lo que se exporta en Uruguay, llega a unos niveles de precios para el mercado nuestro fuera de la realidad. Han incrementado, la margarina en el mes de marzo subió, la grasa en el mes de marzo subió 2 veces, y bueno, todo eso evidentemente empujan los precios de los panificados hacia arriba. Bueno, sí. El combustible ahora también empuja los panificados, ¿no? Porque nosotros, como los molinos tienen la paramétrica de costos por la harina, nosotros lo tenemos para los panificados, y todo eso son ítems que hay en la paramétrica que al sacar los costos inciden, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, el centro de panaderos lo que hace en esa paramétrica de costos, como las panaderías son empresas familiares, informa sobre sugerencias. Después cada uno es independiente de tomar la decisión que crea necesario. De acuerdo, esto es un tema de demanda, ¿no? Después cada uno, en la medida de lo necesario y lo que puede, traslada o no traslada, o dilata los traslados. Eso depende de cada negocio en particular, son independientes. Álvaro, esta reducción de precios de los panificados que se va a instrumentar lo más rápido posible, como nos decía usted, en plata va a ser una rebaja de ¿cuántos pesos? El que lo rebaje, porque algunos no lo aumentaron, como les decía, el que lo rebaje sí. En un pan, y andarán los 5 pesos por flauta, por ejemplo. Ajá. Por flauta. 5 pesos más precio, barata la flauta. Sí, andará en ese entorno, una flauta que vale unos, como dije, entre 60 y 80 pesos una flauta, sería un 10%, que es lo que el impuesto que lleva, ¿no? Honestamente le pregunto, Pena, ¿no está cara una flauta 90, 100 pesos? Está caro todo. Está bien, pero está caro, tú vas a comprar un refresco, es caro. Tú vas a comprar una caja de cigarro, es cara. Tú vas a comprar el problema que tenemos, me parece, no es que tenemos un costo muy alto, un costo país muy alto para los niveles de salario que se manejan en Uruguay.
tenemos un costo país para un país con tamaño de un estado, de un país vecino. Pero bancamos un país. Y 60 pesos una flauta, que es un alimento básico, y con eso el pan francés existe, es uno de los primeros alimentos de la humanidad. Y con el pan la gente se alimenta. No es caro, como le digo, caro está todo. Usted va a pagar la luz, está cara. Usted va a echar combustible, está caro. Como estar caro, en el Uruguay está todo caro, no está nada barato. No, y en el mes de marzo, en el mes de marzo subieron el precio de la grasa, del azúcar, los huevos y la harina, claro, todo, ¿no? Sube todo, sí, está bien. Sí, y digo, pero... Me refiero al precio final. Y todavía el pan debería valer algo más. De acuerdo a la paramétrica de costos que estamos hablando, y estamos hablando de una paramétrica de costos con márgenes muy cautelosos. Como le digo, nosotros la paramétrica de costos incide mano de obra, incide combustible, incide leyes sociales, incide materias primas, y hay un ítem que es utilidad. La utilidad es muy acotada a ese tipo de pan, es muy cautelosa. Por eso uno también con lo que vale un kilo de harina puede decir, la pizza es cara, pero el problema no es la harina, el problema son todos los ítems que van en el costo, ¿no? Sí. En el ¿La pan utilidad del pan cuál es? ¿Se puede saber ese número? Y en ese pan no llega a un 25%, 20, 25. No. Es y todavía que hay mucho negocio que no llega a poner el pan al precio que debería. de lo sugerido de la paramétrica, está por debajo. Porque eso se lo marca la demanda, ¿no? 95. ¿Cómo han incidido los precios, cómo ha incidido el incremento de los precios en algo tan cotidiano para los uruguayos como los bizcochos? Por ejemplo, esa típica vaquita que se hace en un grupo de trabajo, que acá la hacemos también, de poner entre varios y llenar una bolsa con 200 pesos de bizcocho. Hoy si uno pone 200 pesos para una bolsa de bizcochos, ¿se nota que son menos que antes? O sea, ¿ha bajado eso? A mí me pasó el otro día con el combustible, fui a echar combustible y dije, ¿qué pasó? ¿Cambiaron el surtidor que me cargaron tan rápido? Pero resulta que cargué lo mismo que siempre. Porque, usted me está diciendo que hay menos bizcochos en la bolsa, eso me quiere decir. Yo puse el mismo dinero en combustible, pero me entró menos gasolina en el tanque. Dije, qué rápido, cambiaron los surtidores que me abastecieron tan rápido. Los bizcochos tributan un 22. Ya de ahí un 22 no le corresponde, es un costo, es un porcentaje que se traslada. El bizcocho, como le dije, la grasa ha subido, ahora el último mes subió 2 veces, y ya había subido a fin de año. La grasa ha subido de manera, tenemos que los frigoríficos, no hay ningún frigorífico uruguayo, son todos su mayoría brasileros y algún argentino, y la grasa escasea, y más a mitad de año va a escasear más a fin de año. Pero los bizcochos han aumentado en la medida de lo que ha aumentado el otro, no han tenido aumento extra para nada. Porcentualmente han aumentado los aumentos de los panificados, si bien oscilan el tipo de panificado, pero no han aumentado en forma extra o extraordinaria, ¿no? Que subieron los bizcochos y no subieron los otros panificados, no. Han mantenido la línea de los otros productos. Capaz que se nota más, porque claro, como tú decís, ha comprado 200 pesos de bizcocho, antes comprabas una cantidad y ahora compras otra. Pero bueno, eso es lo que nos está pasando. Tú vas a hacer el surtido y lo que capaz que antes hacías con X plata, y pucha, no compré nada y gasté la misma plata. Eso se nota en el supermercado, por ejemplo. Sí, claro. Claro, el tema de los bizcochos no han tenido aumentos extraordinarios, han tenido aumentos en el tiempo como los otros panificados, por lo menos en las panaderías y desde las sugerencias que nosotros damos, ¿no? Después, como ya les comenté,
cada uno es libre de manejarlo como entienda necesario de acuerdo a su negocio. El bizcocho es un producto que lleva bastante mano de obra, es un producto muy artesanal, lo único para que lleva la máquina es para el amasado y para el estirado de la masa, después es todo totalmente artesanal y lleva un buen tiempo. Para nosotros el tema del costo de la mano de obra en el costo final del producto nos incide bastante. Claro. ¿Qué siente usted que va a pasar con la galleta de campo? ¿Se sigue consumiendo de la manera que históricamente lo fue o eso viene variando? Bueno, acá en Montevideo la galleta de campaña capaz que más en la zona periférica se ven, más hacia el centro de la ciudad y en otros barrios no se ve tanto, y más en campaña, ¿no? En campaña sí se ve y esa es la galleta que entraría en el 10% que está dentro de los panificados que tributan el 10, ¿no? Yo creo que en el interior sí se sigue viendo, yo no he estado al tanto de eso, pero sí, en el interior se tiene que seguir viendo. Son muy ricas. Yo cuando era chico que iba para afuera era fija, era la bolsa de la galleta de campaña, fija, ¿no? La fija. Era fija, sí. Pena, le hago una pregunta, quizá tenga una incidencia ínfima, pero uno escucha que mucha gente está dejando de comer harinas blancas. ¿Eso está viéndose reflejado en la venta de las panaderías? No, yo digo, hay todo. Eso es. Las intolerancias famosas, es un tema largo. Celíacos en el mundo hay un 1% de la población, o sea que nada. Hay algunos que dicen las harinas, dependiendo el tipo de dieta que tengas. Tú, como el pan francés que tributa el 10%, no vas a comer ningún panificado más sano que ese, pero claro, ni los panes industriales, envasados. No, sin conservantes, galletas, es lo más sano que... Tiene 3 ingredientes, un pan envasado o una galleta, un pan envasado tiene casi 30 ingredientes. Bien, o sea que no ha afectado tanto esta moda, que si bien en los celíacos no es moda obviamente, pero en el resto de la gente no lo han visto ustedes como una variable que haya disminuido las ventas. Lo que pasa es que muchas veces le echan la culpa a la harina porque el pan es tan bueno que acompaña todo. El que lleva la culpa porque es tan bueno es el pan. Bueno, no es lo que en mi familia se le dice pan diabólico. Ahí está, no es lo que la culpa se la echa al pan, no es lo que el pan es el que mojamos en el juguito del asado, el que lo comemos con fiambre, con dulce, sí. Pero la culpa se la lleva el pan. El pan es el alimento más consumido por los uruguayos. Esto es el alimento más consumido por los uruguayos, ningún alimento se lo ha sacado, y por lo menos mientras yo esté vivo me parece que eso no se lo va a sacar nadie, porque aparte no solo en el Uruguay, mundialmente, el pan va con todo, de que desayunamos hasta que dormimos, el pan acompaña todo, y quien se lleva la culpa es el pan. Puede haber dietas, como tal vez los diabéticos, que la harina no la pueden consumir por alguna dieta de ese tipo, pero después, comiendo la medida necesario todo se puede. Es como decía un nutricionista, menos plato y más zapato. Tenemos que consumir racionalmente. Si somos racionales en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida no nos va a ir muy bien, ¿no? Claro. Bien. Álvaro Pena, presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Me dejó con hambre, Pena, me dejó con ganas de la flautita caliente. Y el pan con el juguito del asado nos arruinó la mañana. Igual, favor, usted puede, vaya y agarre algo, nosotros seguimos acá. Abrazo, Pena. Los escuché ahí en la radio, si no tienen poner la plata en dólares, pónganla en harina o en trigo. Es un buen refugio. Ya dormir al lado de la bolsa de trigo de Mariano va a ser una dulzura la foto. ¿Dónde está su panadería, Pena? Nosotros estamos en Leyenda Patria, atrás del Club Iguá. Sí, mire, la tengo. Qué rico. Muy bien. En una época tenía panaderías como Boca de Drogas, había todas donde estaban, claro, cuando andaba en la calle. Pero es muy normal entre los mobileros y los camarógrafos saber las buenas panaderías. Los que hicimos calle, cobertura todos para noticiero, las conocemos todas. Claro, eran como los patrulleros. O donde se venden las mejores tortas fritas también, ¿no? Pero bueno. Sí, habrá el pan nuestro de cada día. La de Leyenda Patria es un clásico. Sí.
Abrazo, Bueno, Pena, gracias. en estos días le mando una bolsa de bizcochos. Qué grande. Manden No era para saludos. eso, pero está. Un abrazo, gracias Álvaro. Muchas gracias, buen día, hasta Que luego. pase bien. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras empresariales con